Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, César. Hola, César. Ale, Hola. ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, ahora sí. Excelente. Victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenido. Un segundo que bajo el volumen. ¿Se escucha bien, César? ¿Se escucha con claridad? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchas bien? ¿Me escuchan bien todos? Perfecto, excelente. Bien, y Melissa, buenas tardes. ¿Cómo Bienvenidos. están? Ahí esperamos unos minutitos hasta que sean las 18 y así damos comienzo. Mientras tanto vamos dando un poquito de tiempo para que se vaya sumando el resto de las personas. Bienvenidos a todos. Nuevamente acá. Me conecté porque estaba con algunos problemitas de conexión de Wi-Fi, pero ya estoy acá de vuelta. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Ale. Perfecto, excelente. Buenas tardes, Mariano. Los chicos se van sumando. Perfecto. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Después, César, comentamos un poco la dinámica de la charla y cómo va a ser la parte de cuestionario, consultas, respuestas, Exacto, preguntas. exacto, Dale, Ale. Y en un ratito excelente. antes de arrancar, aclaramos todo eso para que no haya, digamos, para que sea ordenado. Esa es la realidad. Bárbaro, excelente.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Alfredo y equipo, gracias por la participación. Acá estamos con nuestro colega César Verbel, quien va a actuar de orador, que sabe mucho sobre esto. Bien, ahí, buenas tardes a todos. Ahí veo que se van sumando. Hay 2 minutitos y ya arrancamos para ser puntual a las 18. Así respetamos a los que se conectaron en tiempo y forma y los demás que después se vayan sumando. Buenas tardes, Jesús. Juan, buenas tardes. Desde Salta, la linda Argentina. Bien, comentarles que, bueno, hay gente de todos lados inscripta. Así que, bueno, la idea es hacer la charla lo más ameno posible y lo más clara posible para que todo el mundo se pueda llevar los conceptos. Así que, obviamente, después vamos a avanzar, digamos, con todo lo que es dudas y consultas. Hay un minutito más y ya arrancamos. Bien, perfecto. 18 horas. Vamos arrancando. La modalidad, la idea, bueno, de este webinar es ver un poquitito lo que es protección respiratoria asociado a lo que es riesgos, ¿sí? Previamente a esto vamos a aclarar básicamente cuál es la modalidad para que sea lo más ordenado y lo más claro para todos al momento de avanzar durante el webinar. Pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? En el icono de preguntas que tienen ahí al margen izquierdo. No en el chat, porque en el chat después se pierde, digamos, la trazabilidad de lo que se va escribiendo. Así que la idea es que las preguntas queden registradas en ese icono. Y al mismo tiempo, si no llegamos a responderlos dentro del webinar, tranquilamente después podemos mandarles un mail respondiendo esa consulta. La idea es que nos vayamos del webinar con conceptos claros respecto a protección respiratoria y todo lo que tiene que ver con riesgos, ¿sí? En esa protección respiratoria. Así que bueno, me acompaña Alejandro José, ¿sí? Que es un asesor técnico del IBUS en lo que es la región de Buenos Aires. Mi nombre es César Verbel, también soy asesor técnico del IBUS en la región del Litoral, en Argentina. Así que la idea es arrancar nomás con la presentación. Lo primero que está bueno que nos preguntemos, ¿sí? Es, ¿cuenta el trabajador con todo lo necesario para hacer
o para que pueda desarrollar correctamente la función, su tarea, su trabajo diario? Es una pregunta que como higienistas, ¿sí? Prevencionistas, es lo primero que nos vamos a plantear. Tiene todo, tiene todas las herramientas, tiene todos los CPP, tiene toda la condición dada para que esa persona trabaje seguro. De la mano de esa pregunta viene la que sigue, dice, ¿ha recibido capacitación necesaria y la motivación para desarrollar su trabajo? Yo creo que van un poco más de la mano estas dos preguntas y la verdad que son bastante interesantes en el momento de cuando nos sentamos como prevencionistas a poder analizar, ¿sí?, si verdaderamente un trabajador cuenta con todo lo necesario, y eso lleva de la mano una capacitación, una motivación. Y de esto viene un poquitito la capacitación del día de hoy, de tratar de que ustedes tengan herramientas para poder motivar y al mismo tiempo capacitar a toda la empresa, a todos los trabajadores y demás. Dentro de este desarrollo, ¿sí?, que vamos a estar haciendo hoy, todas las actividades que realizan tienen riesgo, todas las actividades que realizamos, incluso estando dentro de una casa. Muchas veces dicen que si no te querés accidentar no salgas de tu casa. Bueno, en tu casa también hay riesgo, e incluso hay riesgo, digamos, de lo que se denomina riesgo respiratorio, ¿sí? Podemos tener algún veneno para algún tipo de insecto, podemos encontrar millones, ¿sí?, de riesgos dentro de la casa y fuera de la casa. La realidad es que dentro de una industria esos riesgos se potencian por una cuestión de la magnitud de la empresa. Entonces, puede aumentar o disminuir en función de nuestras acciones ese tipo de riesgo, ¿sí?, con el fin de evitar cualquier daño tanto para nosotros, los equipos, como para el medio ambiente. Es importante que durante este desarrollo se reconozcan estos riesgos, ¿sí?, se analicen estos riesgos. Son necesarios diversos controles. Acá no hay un solo control, sino que tenemos muchos controles que obviamente van a variar de acuerdo a cada labor que se realice. Es decir, podemos hacer un procedimiento, podemos hacer un análisis de riesgo, podemos aislar a la persona, podemos hacer medidas administrativas, tenemos muchas alternativas dentro del proceso para poder, digamos, disminuir este riesgo e incluso eliminar el riesgo, ¿sí? Lo primero de todo esto sería identificar el riesgo, ¿no? Dentro de una organización normalmente encontramos este circuito, ¿sí?, de mejora continua que se denomina, ¿sí? Tenemos una política preventiva donde definimos principios, asunción de compromisos, objetivos, mejora continua, integración de esta mejora continua con otras áreas, puede ser producción, mantenimiento, calidad. De la mano viene todo lo que es organización, servicios de prevención, trabajo designado, comité de seguridad, grupos de trabajo. Aparece lo que se llama evaluación de riesgo, que es lo que hablábamos un poquitito. Si nosotros no tenemos una buena evaluación de riesgo, no identificamos, no eliminamos, no hacemos una evaluación inicial de ese riesgo, es muy difícil avanzar dentro de esta mejora continua. Tenemos una parte que es planificación. Dentro de esta planificación vamos a tomar medidas, vamos a actuar frente a cambios previsibles, vamos a de alguna manera poder priorizar qué es lo que podemos hacer más rápido o qué es lo que tenemos que hacer más rápido de acuerdo al tipo de riesgo, ejecución y coordinación y obviamente un proceso de auditoría. Este proceso de auditoría viene básicamente para verificar que todos los pasos de esta mejora continua verdaderamente vayan avanzando y vayamos mejorando, ¿sí? Si no lo auditamos, podemos perdernos en el camino. ¿Qué tiene que ver esto con protección respiratoria? Básicamente con un punto fundamental que es identificar los peligros, ¿sí? Dentro de la evaluación de riesgo y establecimiento del control, cada actividad trae consigo peligros y riesgos. Es por eso que los mismos deben ser identificados. Nuestra primera parte, nuestra pata fundamental es identificar los riesgos. Una vez identificados todos los peligros, todos los riesgos, tenemos que evaluarlo. Normalmente se evalúa probabilidad por gravedad, es una fórmula utilizada por todos los higienistas en el mundo, donde nos va a dar un resultado que es un número de riesgo, por así decirlo. Ese número, de alguna manera, podemos asignarles diferentes tipos de controles, recambio de equipo, establecimiento de normas, procedimiento, y aparece ahí abajo equipos de protección personal, etc. Fíjense que en el último escalón, ¿sí?, aparece elemento de protección personal. Si nosotros tenemos que analizar e incluso estatuto de ley en Argentina, lo primero que marca la ley respecto a seguridad e higiene es eliminar, es sustituir, digamos,
aparecen muchas cosas antes del elemento de protección personal. ¿Con esto qué quiero decir? El elemento de protección personal es la última barrera física, ¿sí?, que tiene un operario para, de alguna manera, que el impacto del riesgo al cual se está enfrentando sea menor, ¿sí? Obviamente que, insisto con esto, este impacto tiene que ser cero y tenemos que trabajar para que esto sea cero, ¿sí? Dentro de lo que es equipos de protección personal hay muchísimos, ¿sí? Podemos hablar de ropa, podemos hablar de protección para pie, protección para manos, accesorios, ¿sí? Y después, digamos, lo que nos especializamos nosotros, LIBUS, ¿sí?, que es protección respiratoria, protección auditiva, protección craneana, ¿sí?, protección ocular y facial, protección de soldador, ¿sí? Básicamente son las líneas que nosotros comercializamos. A ver, ¿hay mucho más elementos de protección personal? Sí, obvio, por supuesto. Nosotros nos especializamos solamente para la cabeza, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cabeza. Dentro de la cabeza tenemos nuestro aparato respiratorio y entrando en el aparato respiratorio, básicamente entendemos, ¿sí?, que la función principal es intercambio gaseoso. Esto sucede normalmente en lo que es bronquios, alvéolos, sacos alveolares, ¿sí?, que están dentro del pulmón, ¿sí?, dentro de los bronquios, ¿sí? Y todo el aire, para que se genere ese intercambio gaseoso, entra o por la cavidad nasal o por lo que sería la boca, que es la faringe. Todo va a pasar por un mismo conducto, que es la laringe, llega hasta la tráquea, van a los pulmones y los bronquios. Y ahí se produce este intercambio gaseoso. La realidad es que si nosotros no entendemos el riesgo, ¿sí?, o no, mejor dicho, no identificamos el riesgo, no vamos a poder protegernos, ¿sí?, o elegir la mejor protección o elegir el mejor método para proteger a ese operario. Dentro de este intercambio gaseoso del aparato respiratorio, y esto lo explico muy rápido, más que nada para entender por qué este tipo de protección respiratoria de alguna manera muchas veces genera confusión o no está tan claro o tiene distintos tipos de aristas, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Lo vamos a ir desarrollando dentro de la presentación. El aparato respiratorio, básicamente en el intercambio gaseoso, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es meter oxígeno a la sangre y liberar dióxido de carbono al ambiente. Ojo, importante la aclaración, nosotros no respiramos oxígeno, el ser humano no respira oxígeno, el ser humano respira aire, ¿sí? El aire está compuesto, lo vamos a ver más adelante, por un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y hay un 1% ahí que son de otros gases. Ahora, si nosotros respiráramos oxígeno puro, tendríamos sobre una saturación de oxígeno, lo cual nuestro cuerpo no tiene capacidad de absorber oxígeno y por consiguiente vamos a la muerte, ¿sí? Entonces nosotros respiramos aire con un porcentaje de oxígeno que es 21%. Ya vamos a ver más adelante que ese aire tiene que estar dentro de cierto porcentaje para que sea respirable para el ser humano. Este intercambio gaseoso normalmente, como dijimos, ocurre en la parte de los alvéolos, ¿sí? Ahora, es importante, este proceso de intercambio gaseoso es fundamental porque si no nuestro cuerpo no se oxigenaría, ¿sí? Es la única manera que tiene el ser humano de oxigenar. Y ahí aparece la presión parcial de oxígeno, que es 110 miligramos de mercurio, ¿sí? Esa es la presión parcial que nosotros tenemos que tener para poder generar este intercambio gaseoso. ¿Es un dato importante? Sí, es un dato importante y lo vamos a ver más adelante. Esta es la primera parte que hablamos un poquitito, digamos, de lo que es cómo respiramos, cómo identificamos el riesgo y de alguna manera la parte fundamental. Nosotros identificamos el riesgo y tenemos que saber cómo respiramos, cómo respira el ser humano, cuál es la parte fundamental de la respiración del ser humano. Una vez que identificamos eso, vamos a la industria. ¿Sí? Vimos las dos partes, sabemos cómo respira el ser humano, sabemos qué es lo que tenemos que hacer como prevencionistas y decimos, bueno, yo voy a identificar los riesgos. ¿Qué riesgo voy a identificar cuando hablo de protección respiratoria? Hay dos grandes grupos, ¿sí? Uno, puntualmente, es la deficiencia de oxígeno. Yo les comentaba recién que si no hay oxígeno en el ambiente, el ser humano no puede vivir. Y si hay mucho oxígeno en el ambiente, el ser humano tampoco puede vivir y encima agregamos otro riesgo que lo volvemos explosivo, ¿sí?
Y la otra pata fundamental de esto son los riesgos contaminantes. Y acá se dividen en partículas, gases y vapores, ¿sí? Partículas por un lado, gases y vapores por el otro. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir de alguna manera desmenuzando un poquitito lo que tiene que ver con los riesgos. Cuando hablamos de presencia de oxígeno, ¿sí? Deficiencia de oxígeno, hablamos de presión parcial. Pero tenemos que siempre tener en cuenta, como dije hoy, que el aire está compuesto por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Queda un 1% que es otros gases. La realidad es que es un poquitito menos de nitrógeno, un poquitito menos de oxígeno. Sí, pero estamos menos en eso. ¿Qué es la presión parcial? Básicamente la presión parcial es la mezcla, la presión de la mezcla total, ¿sí? Que yo estoy teniendo en el ambiente. El aire, cómo está compuesto el aire. A eso se denomina presión parcial, 21 y 79. Ahora, ¿cómo está compuesta esta presión parcial? Básicamente por porcentajes, ¿sí? En volumen, ¿sí? De oxígeno por esta presión parcial dividido el porcentaje, ¿sí? Básicamente es una formulita. Nosotros tenemos 21% de oxígeno. Yo quiero saber cuál es la presión parcial de oxígeno que estoy teniendo en ambiente. Tengo un 21%, ¿sí? Tengo 760 miligramos de mercurio sobre 100, me van a quedar 160 miligramos de mercurio, ¿sí? De presión parcial de oxígeno en el ambiente. A nivel de tierra, de mar, ¿sí? En nivel cero, sin altitud, esa es la presión parcial que nosotros normalmente tenemos. Se puede medir en miligramos de mercurio, se puede medir en hectopascales, ¿sí? Son unidades de medida. ¿Tá? Y yo voy a tener 160 miligramos de mercurio a nivel del mar, ¿sí? A nivel cero. Ahora, ¿qué pasa? Esa sería la presión 1, la imagen 1 que ustedes están viendo, ¿sí? Donde ven 3 circulitos de oxígeno y el resto de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa en la situación 2, donde yo tengo presión 2? ¿Sí? ¿Sí, Ale? Recién se te congeló la imagen, no sé si todos pueden verte bien. Está la imagen congelada. Sí, Se escucha bien, pero está la imagen congelada. Bien, ahora voy a apagar la cámara y voy a volver a prenderla así por las dudas que se haya quedado tildada la imagen. Perfecto. Bueno, vuelve igual, así que voy a esperar un ratito, después lo voy a activar por las dudas. Con respecto a la presión parcial, básicamente, ¿sí? Lo que tenemos es la misma situación que la presión 1, la presión 2, ¿sí? La presión 2 es a diferencia a nivel del mar, ¿sí? Esa es la diferencia que yo estoy teniendo. Presión 1, estamos a nivel del mar. Presión 2, puedo estar en la altura, 3.000, 4.000 metros de altura. Quiero estar en la misma superficie, ¿sí? En la misma superficie, yo voy a tener menos cantidad de moléculas, ¿sí? Tanto de oxígeno como de nitrógeno. Esa es básicamente la diferencia. Es decir, perdón, César, sí, discúlpame. Sigue congelada la imagen. Pregunto, si todos me escuchan, por favor informen al chat si todos pueden ver bien. Perfecto. O tienen la misma imagen congelada, por favor. Sí. Importante que me escuchen después. Sí, se escucha bien, perfecto. Y la misma imagen congelada. Bueno, no, lo importante es que se escuche. De última, yo creo que en algún momento se va a destrabar. Capaz que me ha quedado tildado la PC. Pero bueno. Presión 1, dijimos nivel del mar. Presión 2, sí, puede ser en la altura. 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura. Es decir, dentro de una misma superficie nosotros vamos a tener menor cantidad de moléculas, ¿sí? Es por eso que normalmente se escucha hablar de que en la altura falta el oxígeno. No, mentira. No falta el oxígeno, sino que está más dispersa la molécula del oxígeno. Como nuestro cuerpo no está preparado porque nuestro cuerpo obviamente se acostumbra a la altura o a nivel del mar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo lo llevo a la altura, va a querer captar la misma cantidad de aire que estaba captando a nivel del mar y va a ingresar menos cantidad de moléculas de oxígeno. Por consiguiente, va a necesitar mayor respiración, mayor frecuencia en la respiración para meter la misma cantidad de oxígeno, ¿sí? Ese sería el concepto bien claro para que se entienda.
¿Qué es la deficiencia de oxígeno? Básicamente es un riesgo muy común dentro de la industria, dentro de la agropecuaria, de la parte agropecuaria, del agro, ¿sí? Básicamente sucede o se da principalmente, se presenta principalmente en espacios confinados, donde el espacio confinado, lo aclaro para todo el mundo, es un lugar, un recinto donde el acceso es dificultoso, donde si hay que hacer un rescate, ese rescate normalmente puede ser dificultoso. Y uno de los puntos característicos que tiene un espacio confinado, que es la presencia de aire dentro de ese recinto, puede estar, ¿sí?, comprometida. Es decir, puede que no haya oxígeno o que haya sobreoxigenación. ¿Y esto qué tiene que ver, digamos, con esto? Básicamente el tipo de protección va a depender qué tipo, ¿sí?, de protección voy a utilizar de acuerdo a si hay oxígeno o no hay oxígeno en el ambiente. Un tema importante, la deficiencia de oxígeno no presenta síntomas de alerta, ¿sí? Normalmente es mortal y no es que mi cuerpo lo va a reconocer y va a emitir algún tipo de alerta, ¿sí? El cerebro no regenera célula a partir de los 4 minutos, ¿sí? Estamos generando una invalidez permanente, y entre 6 a 8 minutos sin oxígeno, sin aire, ¿sí?, vamos a tener la muerte. A nivel del mar, si ustedes se fijan, un 21% de oxígeno con una presión parcial de ambiente 160, ¿sí? A medida que yo voy subiendo en la altitud o voy modificando la presión parcial de oxígeno, es donde yo empiezo a tener efectos. Fíjense que 19,5% de oxígeno con una presión parcial de 148 se va a tener efectos fisiológicos adversos, no percibidos. Es decir, puede que se estén muriendo algún tipo de célula, pero obviamente mi cuerpo no lo siente, no lo manifiesta. Hablando de 16% de oxígeno con una presión parcial de 122, hay un aumento de pulsación, aumento de frecuencia respiratoria, disminución de la tensión y coordinación, y ya por debajo de 14,5 con una presión parcial de 110, ¿sí?, de oxígeno, vamos a tener una fatiga normal con cualquier esfuerzo, perturbación emocional, falta de coordinación, incapacidad del juicio. Y si seguimos bajando el porcentaje de oxígeno y la presión parcial, fíjense que vamos a llegar a un IPBS, ¿sí?, que básicamente ya hay dificultad para respirar, náuseas, vómito, daño al corazón y como consecuencia final es la muerte, ¿sí? IPBS significa inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. Técnicamente, como lo llaman en Estados Unidos, o la nomenclatura de NIOSH, ¿sí?, ya lo vamos a ver más adelante que lo que es NIOSH, IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud, ¿sí? Esto es básicamente un panorama de lo que es el riesgo de deficiencia de oxígeno, fundamental. Nosotros, al momento de hablar de protección respiratoria, lo primero que tenemos que saber es si tenemos o no presencia de oxígeno en el ambiente. Y después aparecen contaminantes, ¿sí? Como dijimos, partículas y gases. Las partículas se pueden dividir en 3, polvo, neblina, humos. Gases lo vamos a dividir en 2, ¿sí? Vamos a poner gases y vapores, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia en los contaminantes. ¿Qué me diferencia un polvo, una neblina y un humo? ¿Sí? Sígale. Sigue la imagen congelada. No sé si vos congelaste la pantalla, perdón, apagaste la cámara, pero sigue la imagen congelada. Ahí no se te ve. La dejo así apagada, así no me ven con los ojos cerrados. Piensen que estoy durmiendo. De ahí en un ratito de última, después pruebo de vuelta de activarla. Sí, ¿cuál es la diferencia básicamente de lo que es partículas, polvo, neblinas y humo? El tamaño, ¿sí?, de la partícula, ¿tá? Los polvos son sólidos en suspensión, ¿sí? Son generadas por rupturas mecánicas, ¿sí?, de un sólido, cepillado de madera, corte, pulido de piedra. La partícula va de 0,1 a 25 micrón, ¿sí? Las neblinas son líquidos en suspensión, ¿sí? También están generados por una ruptura mecánica del líquido y van de 0,1 a 10 micrones el tamaño de partícula. Y los humos son sólidos en suspensión. La diferencia está en que es de tipo generación térmica, no es de generación mecánica. Son condensaciones de sólidos volatilizados, ¿sí?
y la partícula suele ser más chica a 0,1 a 1 micrón, ¿sí? Fíjense que hay una línea en el medio, y está escrito en rojo, que dice venenos sistémicos. Normalmente los humos se encuentran dentro de lo que es venenos sistémicos, ¿sí? Son denominados técnicamente como veneno sistémico. ¿Por qué? Porque tienen gran poder de penetración dentro de la imagen que yo les mostré a lo primero de nuestro aparato respiratorio. Bueno, tienen gran poder de penetración, van a llegar a los alvéolos, estos humos, como son muy chiquititos el tamaño de partícula, pueden penetrar muy profundo dentro de nuestro sistema respiratorio. Y los gases, obviamente, que son mucho más chicos, ¿sí? Los gases son fluidos en estado gaseoso, cloro, amoníaco, formaldehído, y los vapores son fase gaseosa de una sustancia líquida o sólida que por presión, ¿sí? Una presión elevada, se vuelven volátiles. El tamaño de una molécula puede ser de menos a 0,01 micrón, lo cual el poder de penetración es muchísimo, pero muchísimo más grande que un humo, ¿sí? Entonces, básicamente se van a clasificar de esta manera los contaminantes. Por un lado tenemos la presencia de oxígeno y por el otro lado tenemos la presencia de contaminantes, partículas y gases. Nosotros cuando identificamos un riesgo, lo primero que tenemos que hablar de identificación es esto, ¿sí? ¿Qué tipo de contaminante es? Y si tengo o no presencia de oxígeno en el ambiente. Fíjense acá, dentro de estos contaminantes hay una pequeña aclaración que habla de inhalables, torácicas y respirables. Inhalables son de 50 a 100 micrones, torácicas son de 10 a 50 micrones y respirables son menos de 10 micrones. Estas respirables penetran profundamente en el organismo, llegan a los bronquios, a los ganglios linfáticos, a los pulmones, ¿sí? No son filtradas por las defensas naturales, y este es uno de los grandes temas a tener en cuenta. Cuando la partícula es menor a 10 micrón, cuando la molécula es menor a 10 micrones, nuestro sistema respiratorio no lo reconoce, no lo detecta, y por eso es que va penetrando, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro sistema respiratorio tenemos los pelitos de la nariz, ¿sí? Los vellos de la nariz, y tenemos todo lo que es mucosa, que todo eso lo que va a hacer es ir reteniendo las partículas que van ingresando y por la expectoración lo vamos a ir largando, lo cual no va a producir nada dentro de mi cuerpo. Fíjense qué perfecto que es el ser humano, que incluso tiene forma de reconocer cuando hay algún tipo de contaminante, lo detecta y automáticamente lo extrae, ¿sí? Lo saca. Ahora, cuando esto es menos, ¿sí? de 10 micrones, ¿tá? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a transformarse en estos venenos sistémicos, van a llegar al pulmón, van a pasar el intercambio gaseoso, y una vez que pasan el intercambio gaseoso entra dentro de nuestro torrente sanguíneo, y normalmente estos contaminantes, ¿sí? tienen afinidad con una parte de mi cuerpo, es decir, tienen mayor atracción por una parte de mi cuerpo. Puede ser el cerebro, puede ser el hígado, puede ser los riñones. Es por eso que se escucha normalmente en las industrias que no tienen y no trabajan con protección, ¿sí? que la persona después de mucho tiempo de estar expuesto a un tipo de riesgo, no sé, se le enferma, si la persona era soldador, se enferma de los riñones, se enferma del hígado. ¿Por qué? Porque la soldadura en su composición del humo tenía, no sé, cromo y tuvo afinidad con el riñón. Bueno, básicamente todos estos contaminantes tienen esta afinidad con una parte de nuestro cuerpo que se van a acumular en esa parte del cuerpo. Esta contaminación respiratoria son síntomas a largo plazo y el daño normalmente es irreversible, es decir, una vez que se detecta ya es tarde, ¿sí? Es por eso que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el contaminante, cómo se presenta ese contaminante, en qué estado, ¿sí? Y al mismo tiempo si tenemos o no oxígeno. Si no hay oxígeno, automáticamente partimos desde otro ángulo y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Sí? No me ven, pero bueno. Sí, se escucha perfecto, César, se ve bien. Les recuerdo a todos, como les puse en el chat, las consultas las podemos hacer en la solapa de preguntas y así tenemos la trazabilidad de todos los requerimientos que vayan surgiendo en base a la presentación de César. Perfecto, excelente, gracias Ale. Bien, dentro del marco normativo, nosotros trabajamos con productos, ¿sí? certificados por lo que es normativa estadounidense y normativa europea, ¿sí? Dentro de lo que es normativa
estadounidense, ¿sí? Norteamericana. Básicamente existe lo que es NIOSH, ¿sí? Y ahí muy de la mano aparece lo que es OSHAS. NIOSH, básicamente el Instituto Nacional de Salud y Seguridad de Estados Unidos, ¿sí? Lo que hace es definir, clasificar y aprobar todos los respiradores, ¿sí? Existe la 42 CFR 48, que es la aprobación de los respiradores. Existe una guía de peligros químicos, ¿sí? Pero NIOSH va a dar la aprobación y va a la clasificación del respirador, ¿sí? OSHAS, por consiguiente, que es la Administración de Salud y Seguridad, ¿sí? De Estados Unidos, lo que va a hacer es regular y controlar. En ningún momento va a aprobar, en ningún momento va a certificar un respirador. Eso lo hace NIOSH, ¿sí? Lo mismo sucede con normativa europea, ¿sí? Que la normativa europea básicamente es exactamente lo mismo que NIOSH. Es quien aprueba, clasifica y define qué tipo de respiradores para tal o cual situación. Dentro del 29 CFR, ¿sí? De lo que es protección respiratoria de OSHAS, ¿sí? Aparece lo que se llama el PEL y el APF, ¿sí? El PEL es el límite de exposición permisible, ¿sí? O TLB, umbral límite permisible, ¿sí? Tiene distintos nombres. Y el APF básicamente es el factor de protección asignado. Y ahí es donde aparece OSHAS de la mano con NIOSH, ¿sí? ¿Por qué? Porque OSHAS lo que va a hacer es regular el uso del producto que NIOSH certificó, ¿sí? Que NIOSH aprobó, clasificó y definió. ¿Cómo? A través de este APF, que es factor de protección asignado. Y obviamente nuestros productos también, como están dentro de este marco normativo de OSHAS y de NIOSH, aparece lo que es la Confederación Americana de Higiene y Seguridad, ¿sí? Industriales, y todo lo que es el TLB como valor umbral límite. Nuestros productos, como les digo, todos tienen certificación o tanto de Estados Unidos como NIOSH OSHAS, como europeo, ¿sí? Que tiene la misma validez de acuerdo a qué tipo de país estemos trabajando, ¿no? ¿Cómo clasifica NIOSH, ¿sí? A lo que es las protecciones? Como dos grandes grupos, purificadores de aire y provisión de aire, ¿sí? Y es por eso que yo les mencionaba que existen dos tipos de riesgo. Uno es la deficiencia de oxígeno y la otra de contaminantes. Bueno, acá es donde se entiende y queda bien claro que NIOSH va a clasificar a dos grandes grupos, ¿sí? Purificadores de aire, ¿qué quiere decir purificadores de aire? Va a purificar el aire de la atmósfera donde yo voy a trabajar. Por consiguiente, tiene que haber oxígeno respirable, ¿sí? Tiene que haber porcentaje de oxígeno respirable en el ambiente donde yo voy a trabajar. Y por el otro lado aparece lo que es provisión de aire, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no hay oxígeno respirable dentro de ese ambiente donde yo voy a trabajar, ya aparece lo que se llama provisión de aire, que va a ser independiente de la atmósfera la cual yo voy a respirar. Entonces, lo primero que tenemos que saber si tenemos oxígeno respirable o no tenemos oxígeno respirable. En base a eso, podemos avanzar a la segunda etapa, ¿sí? De definir qué tipo de respirador es el que vamos a necesitar o queremos utilizar, ¿sí? Dentro de lo que es purificadores de aire, tenemos no motorizados y motorizados, y dentro de lo que es provisión de aire aparece lo que es equipos autónomos, línea de aire comprimido y aire natural, ¿sí? Dentro de lo que es no motorizado podemos tener filtros para partícula, filtros químicos y filtros combinados, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y lo que es motorizado aparece un flujo continuo y a demanda de presión positiva, ¿sí? Por el otro lado, tenemos lo que es equipo autónomo, circuito abierto, circuito cerrado, ¿sí? Línea de aire comprimido, ¿sí? Con cilindro auxiliar, y líneas, todo lo que sería aire natural, que son sin bombeo, con bombeo manual o bombeo motorizado, ¿sí? Esto es provisión de aire. Cuando hablamos de protección respiratoria, ¿sí? Descartable, estamos hablando de protección respiratoria para partículas, ¿sí? Para el primer grupo que vimos, el contaminante partículas, ¿tá? Siempre que hablemos de un elemento de protección
respiratorio descartable, ¿sí? Un respirador descartable es 100% para partícula. Eso es fundamental que quede bien, pero bien claro, ¿sí? Nosotros, dentro de este respirador descartable, tenemos varios mecanismos de retención, ¿sí? De estas partículas, ¿sí? Digamos, de alguna manera se describen 6, que es la interceptación, la inercia, la difusión, el tamizado, la atracción electrostática, ¿sí? Esos 5 son los que van a generar el concepto, digamos, de retención de partícula, bajo un concepto técnicamente que se llama Van der Waals, ¿sí? Que es la retenida por la fibra de Van der Waals. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede en la interceptación? La partícula va a quedar interceptada por una fibra. ¿Qué es lo que sucede en la inercia? Cuando la partícula busca agarrar inercia para despegarse de la fibra, va a quedar chocando contra la otra fibra. En la difusión es ahí donde de alguna manera, la partícula viene, digamos, sin una trayectoria lineal, sino que se viene moviendo en el aire, no tiene velocidad de trayectoria, y es ahí donde va a chocar contra la fibra y va a quedar retenida. El tamizado, un efecto 100% tamiz, ¿sí? Y por último, la atracción electrostática, que es un punto súper importante para lo que es el mantenimiento y la vida útil de un respirador. Ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? En este caso, la atracción electrostática, las fibras están cargadas positivamente, ¿sí? Tienen carga electrostática, la partícula tiene una carga negativa y va a quedar retenida de esa manera, ¿sí? Cuando hablamos de tipos de filtro para químicos, el segundo grupo, ¿sí? Gases y vapores, normalmente se utiliza lo que es carbón activado, ¿sí? También se puede llegar a utilizar alúmina activada, sílica gel, pero normalmente por una cuestión de costos, beneficios, se utiliza carbón activado. El carbón activado básicamente es cáscara de coco, ¿sí? Donde se le da a esa cáscara de coco, el coco de la palmera, se la hace un pellet, ¿sí? O se la puede hacer granulada, ¿tá? A eso se le da un tratamiento de cocción y a su vez se le da un tratamiento químico para que tenga mayor capacidad, digamos, de absorber o de adherir contaminantes, ¿sí? Y acá aparecen nuevamente los mecanismos de retención para lo que es gases y vapores, ¿sí? Absorción, adsorción, ¿sí? Y catálisis. Incluso ahí está mal escrito. Es absorción y adsorción, ¿sí? Lo que es la absorción, ¿sí? Es un fenómeno básicamente de superficie de Van der Waals. Lo que hace es la molécula chocar contra el respirador y va a quedar retenido, ¿sí? Contra las cáscaras de coco, ¿sí? Contra el pellet de coco, ¿sí? Esto funciona mucho con lo que es vapores orgánicos. Obviamente, si hay mucha humedad en el ambiente, hay que tener en cuenta porque la humedad es enemiga para este tipo de mecanismo de retención. La absorción, ¿sí? Básicamente el carbón activado impregnado va a tener una reacción química que va a inactivar el contaminante, ¿sí? Se utiliza mucho para lo que es gases ácidos y amoníaco. Y después aparece lo que es catálisis, que básicamente el carbón activado más un catalizador, que lo que va a hacer es acelerar esa reacción química, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es una reacción química de neutralización, digamos, de lo que es monóxido de carbono, dióxido de cobre, dióxido de carbono. Son químicos muy puntuales que necesitan romper, ¿sí? Mediante una reacción química, su estructura para poder transformar el aire respirable, ¿sí? Cuando hablamos de tipos de filtros combinados, partículas más gases y vapores, ¿sí? Solamente recuerden, y esto es muy importante, solamente recuerden que es para gases y vapores, para un cartucho, para una semimáscara o para una cara completa, ¿sí? No tenemos y no existe, porque NIOSH ni normativa europea lo validan, un respirador descartable, ¿sí? Para gases y vapores, ¿tá? Eso es un tema fundamental. Siempre va a haber combinados para lo que es equipos reutilizables que se denominan, que son semimáscara y pieza completa facial, full face, ¿sí? Como le quieran denominar. ¿Cómo clasifican NIOSH a los filtros? Básicamente
en 4 grandes grupos, ¿sí? N, R, P y HE. N significa no resistente a los aceites, R significa resistente a los aceites, está mal escrito ahí, resistente a los aceites, y P significa a prueba de aceites, ¿sí? El HE es básicamente para un PAPR, para un equipo motorizado, ¿sí? Para un equipo que va a filtrar el aire por nosotros, ¿sí? Va a filtrar el aire, es un equipo motorizado que va en cintura, va a filtrar el aire, ¿sí? Y me va a tirar el aire en una cápsula, en una máscara de soldar, en una capucha, ya filtrado, respirable, ¿sí? Ahora, fíjense que la clasificación tanto para N, R y P, ¿sí? Se divide en la eficiencia de filtrado, 95, 99, 99,7. En cualquiera de los casos, como mínimo va a filtrar el 95% de las partículas. Como mínimo va a filtrar el 99% de las partículas. Como mínimo va a filtrar el 99,97% de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo leo un respirador certificado por NIOSH, puedo llegar a decir N95, N99 y N100. ¿Qué significa eso? Que tiene una eficiencia de filtrado de como mínimo el 99%, el 95%, el 99,97%. La realidad es que está filtrando el 100% de las partículas, ¿sí? Pero como esto es ensayo de laboratorio y se prueban con partículas de 0,3 micrones, incluso menos, en algunos de los casos, puede que alguna partícula pase, y si esa partícula pasa, NIOSH es muy estricto y en esto lo cataloga de esa manera, ¿sí? N no resiste aceite, R resiste los aceites y P, a prueba de aceites, ¿sí? Cuando hablamos de filtros paraquímicos, ¿sí? O cómo clasifica NIOSH estos filtros paraquímicos, aparecen los colores, ¿sí? De los cartuchos para la semimáscara. Estos colores están estandarizados y normalizados, ¿sí? Por NIOSH. Vapores orgánicos es el negro, gases ácidos es el blanco, vapores orgánicos y gases ácidos es amarillo, amoníaco y metilamina verde, otros gases oliva. Y aparece en la parte de abajo todo lo que es partículas, que también NIOSH lo certifica, en color magenta y en color naranja. Ustedes van a ver que un respirador para partícula, ¿sí? Reutilizable, un cartucho para partícula reutilizable de una semimáscara, es color magenta, ¿sí? Eso significa que es 100% para partícula. Y es un P100. Si ustedes analizan la categorización que veíamos recién, un P100 es la máxima eficiencia en cuanto a protección de partícula. P, ¿sí? A prueba de aceite, y 99,97 mínimo de filtrado de partículas, ¿sí? Punto importante, vida útil, ¿sí? De un filtro. La pregunta que todo el mundo normalmente se hace: ¿cuál es la vida útil de un respirador? ¿Cuál es la vida útil de un cartucho? ¿Sí? Uno de los puntos principales que marca NIOSH, ¿sí? Es la saturación del elemento filtrante, ¿sí? Partículas, resistencia a la respiración, ¿sí? Cartuchos, básicamente hay, ¿sí? Hay 3 métodos podemos determinar. Método experimental, un modelo matemático de olla, ¿sí? Y la información del fabricante, que básicamente cuando ustedes dicen, che, bueno, pero el fabricante no me da información, Libus no me da información. Sí, nosotros le brindamos información, pero para poder brindar esa información necesitamos toda una base de datos de información, ¿sí? Si tenés presencia de oxígeno, qué porcentaje, qué tipo de contaminante es, cómo se presenta ese contaminante. Es decir, tenemos ciertos o listados de cosas que vamos a pedir para poder hacer esa respuesta y recomendar en esa respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de la vida útil de un filtro, ¿sí? Tenemos saturación del elemento filtrante, tenemos perforado, tenemos rotura de banda de ajuste y por último marca, olor y sabor. La realidad es que la normativa en la última actualización que tuvo, lo que es olor y sabor lo tachó, ¿sí? No está más. Olor y sabor, básicamente por una cuestión que si el usuario está sintiendo el olor o está sintiendo el sabor del contaminante, quiere decir que se está contaminando, ¿está?
Un concepto de partícula y la resistencia a la respiración básicamente es una vez que se tapan las capas, ¿sí? La tela no tejida de fibra, cuando se tapa no va a dejar pasar el aire porque se va a estar saturando, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos un respirador? ¿Sí? Y acá es lo que hablábamos durante toda la presentación, ¿sí? ¿Qué filtro usar? La pregunta, conozco el contaminante, hay presencia de oxígeno, ¿qué filtro uso? Contaminante más estado físico, partícula, químico o combinado, ¿sí? Surgen un montón de alternativas, un montón de variables, pero tenemos que tener en claro estos pasos para poder trabajar, digamos, y asesorar y recomendar de la mejor manera posible. Lo primero, deficiencia de oxígeno. ¿Tenemos oxígeno en el ambiente? 19,5% a nivel del mar, mínimo. Eso tiene que existir para poder utilizar un respirador descartable o un respirador reutilizable. Contaminantes. ¿Cómo es la concentración del contaminante? ¿Está medida? ¿Es estimada? ¿Es IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud? ¿Sí? ¿Existe un límite de tolerancia? ¿Sí? ¿Un PEL, un TLB? ¿Sí? ¿Un límite de exposición máxima? ¿Sí? ¿Existe? ¿Conocemos ese contaminante? ¿Cuál es el estado físico de este contaminante? ¿Polvo, neblina, humo, gas, vapor? ¿Cómo se va a absorber este contaminante al cuerpo humano? ¿A través de la piel? ¿A través de los ojos? ¿Sí? Propiedades de advertencia de este contaminante. ¿Tiene buen olor? ¿Tiene mal olor? ¿Sí? Yo lo voy a poder detectar en caso de que haya una fuga, de que haya una pérdida, si es un gas. ¿Sí? Y cuando hay algo que es desconocido, ¿sí? Automáticamente se vuelve IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. ¿Sí? Si yo de todo esto tengo que marcar cuáles son los puntos que sí o sí tienen que estar para poder yo determinar qué tipo de respirador necesito, es deficiencia de oxígeno, tengo que saber si hay oxígeno o no. La concentración del contaminante, saber cuál es el contaminante y cuáles son los límites de tolerancia. ¿Sí? Y por último, el estado físico del contaminante. Estas cuatro condiciones son críticas para determinar la selección de un respirador. Si hay uno de esos 4 puntos que yo no conozco, va a ser muy difícil que tengamos un buen asesoramiento respecto a cuál es la mejor selección del respirador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy simple. Si yo no tengo presencia de oxígeno, si mido y no hay oxígeno respirable, a partir de ahí ya cambiamos la estructura. No podemos ir con un respirador descartable o reutilizable, tenemos que ir con un equipo autónomo, una línea de aire. Lo mismo si la concentración del contaminante es IDLH, si está por encima de los límites permisibles. Si el contaminante tiene un PEL o tiene un TLB, es decir, un límite de exposición permisible, y yo lo estoy superando en X tiempo, estoy fuera de la legislatura, lo cual nuevamente se vuelve un lugar inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. ¿Sí? Y por último, vamos a estar hablando un poquitito de lo que es riesgo biológico. Y acá verdaderamente hay que hacer un paréntesis cuando hablamos de protección respiratoria, básicamente porque lo que es riesgos biológicos es igual a partícula viva, ¿sí? Y la partícula viva básicamente tiene un tamaño bastante más chiquito en la mayoría de los casos que lo que es una partícula o un gas o un vapor. Una bacteria está en 0,3 a 15 micrones, un virus 0,02 a 0,25 micrones, ¿sí? Estimativamente. El trabajador de la salud es igual a un trabajador, ¿sí? Más allá de que sea de la salud, es un trabajador, lo cual tiene que tener un EPP, pero la realidad es que para lo que es riesgo biológico no existen límites de tolerancia, no existe PEL, no existe TLB para agentes biológicos. Por consiguiente, la selección del respirador va a ser un método cualitativo, va a depender de la experiencia del profesional de la salud y puntualmente va a depender de la toxicidad y la virulencia de lo que se está enfrentando, virus, bacterias, ¿sí? Entonces, para seleccionar un respirador frente a un riesgo biológico, hay que ir por otro camino. Obviamente, lo primero es saber si hay oxígeno, ¿no? Después, identificamos que hay oxígeno,
acá hay que tener cuidado porque si hay oxígeno, pero tenemos un virus, tenemos una bacteria que puede llegar a consumir ese oxígeno del ambiente, ¿sí? Entonces, ante la duda, siempre extremar las medidas y una vez que sabemos del tema, que conocemos de qué tipo de contaminante estamos trabajando y demás, recién ahí vamos a seleccionar la protección respiratoria adecuada. Podemos tener dentro de este riesgo biológico transmisión, contacto directo o indirecto, vías aéreas, a través de gotas, menos de 5 micrones, aerosoles, ¿sí? Más de 5 micrones, menos de 5 micrones. Y fíjense que acá hay una aclaración que la mascarilla quirúrgica, si la celeste, está aclarado que no es un EPP. Básicamente no es un EPP por una cuestión de que no tiene certificación. Desde el momento que no tiene certificación no se puede considerar como elemento de protección personal. Sí, un NIOSH N95, por ejemplo, durante toda la pandemia fue lo que más se buscó. Una normativa europea, un PFF2, ¿sí? Que es similar a lo que es un N95, o sea, solamente que normativa europea. Y como siempre digo, es la evaluación del riesgo. Ver la patogenicidad, ver la virulencia, la cantidad de aerosol, la dosis que se puede llegar a recibir y la dispersión. Y todo esto tiene que ir sí o sí con una Agencia Nacional de Control Sanitario para determinar cuál es el elemento de protección personal adecuado, ¿sí?, para ese tipo de trabajo. Dentro de lo que es protección respiratoria aparece lo que se llama ensayos de ajuste. El objetivo es validar sello, no el respirador. Recuerden que el respirador está validado por NIOSH, ¿sí? Ni siquiera OSHA lo valida solamente NIOSH o lo valida la normativa europea, ¿sí? Pero existen dentro de esta validación de ajuste, ¿sí?, este ensayo de ajuste, lo que se llama verificación y ensayo. La verificación del usuario, lo que se denomina presión positiva y presión negativa. Lo que hacemos es con las manos tapar el respirador para verificar qué presión o qué esfuerzo físico tengo que hacer yo para poder meter aire dentro de mi cuerpo cuando el respirador esté tapado, o si en el caso de una semimáscara o una full face, verificar que el sello de ajuste sí esté logrado, es decir, que no va a entrar partículas por ningún lado. En el caso del ensayo, sí ya tenemos dos alternativas bien claras. Uno es el cualitativo y el otro es el cuantitativo. Básicamente el cualitativo, lo que vamos a hacer con sacarina, Vitrex, humo irritante, aceite de banana, es testear, ¿sí?, básicamente el sellado de la protección respiratoria, ¿sí? Cómo sella esa protección respiratoria en la cara de esa persona. Ninguna de las personas somos iguales, todos podemos tener distintos tipos y tamaño de cara, por consiguiente el sellado va a depender de cada una de las personas, ¿sí? En cuanto al cuantitativo, lo que se hace es medimos el factor de ajuste y lo que se hace es medir la concentración del contaminante, tanto dentro como fuera de un respirador. Si verificamos que tanto dentro como fuera, es decir, yo mido afuera y hay tantas partes por millón de un contaminante, y mientras tanto estoy midiendo dentro del respirador que yo tengo colocado y hay 0 partes por millón de ese contaminante, quiere decir que el sello, ¿sí?, de ese respirador es efectivo, ¿sí? Como conclusiones, para ir terminando, contaminantes del aire. Lo primero, ¿sí?, que tenemos que saber, oxígeno en el ambiente, ¿sí? ¿Qué oxígeno tengo yo en el ambiente? Deficiencia de oxígeno. ¿Cómo se presenta el contaminante? ¿Sí? Si es partículas o si es gases, ¿sí?, gases o vapores. El daño puede ser directo a los pulmones o puede ser indirecto, sangre, cerebro, hígado, ¿sí? La complejidad obviamente es diversa, de acuerdo a diversos tipos de contaminantes que tenemos en el mundo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es una buena evaluación de riesgo, un buen programa para evitar y minimizar la contaminación. Y lo segundo sería elección de una buena protección respiratoria. Es decir, yo puedo eliminar el riesgo, perfecto. No lo puedo eliminar el riesgo, voy a tener que empezar a testear cuál es la protección respiratoria adecuada para ese tipo de trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo es empezar a crear una cultura de seguridad y salud en nuestras organizaciones. Y Libus va un poquitito por ese camino y estamos trabajando para eso y por eso hacemos
este webinar. Dudas, consultas y después pasamos a un jueguito como para distendernos de quizzes. No hubo preguntas, sabés que fuiste extremadamente claro, o por ahí no se animan a hacerlas, pero no hay ningún problema. La idea es poder evacuar cualquier inquietud, cuestionamiento, agradecimiento. Bien. Ahí vi que escribió... Un segundo. No hay ninguna pregunta, pero modelo sencillo con acople rápido de aire existe todavía. Libus tiene un modelo sencillo con acople rápido de aire, si existe todavía. Pablo Mazalán. Un modelo sencillo con acople rápido de aire. ¿Estás hablando de una full face? ¿Sí? No me queda claro bien la pregunta. Y después, bueno, dentro del chat, está bueno que lo dejen en preguntas, porfa. Ahí, Rommel, en caso de que no puedas acceder a la solapa, bueno, acá. Para trabajos con asbesto debemos recurrir a la resolución 500 que aplica dicho riesgo. Tener en cuenta que el asbesto ingresa por piel, no solamente por mucosa. ¿Correcto? Acá, básicamente, es lo que yo mencionaba recién, ¿sí? Digamos, durante la última parte de la presentación, es tener en cuenta que nosotros cuando conocemos el contaminante y vemos de qué manera se presenta, en qué estado se presenta ese contaminante, partícula, gaseoso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de protección vamos a darle a la persona, no solamente respiratorio, ¿sí? Eso es fundamental, tener en cuenta eso. Exacto. Romel, la consulta que nos hizo fue: buenas tardes, saludos desde Perú. Diferencia entre ambas normas, por favor, es decir, una es más exigente que la otra. Cuando vos hablaste de OSHA y de NIOSH, aclaralo que no son dos normas, simplemente una es una norma de fabricación y la otra es norma de aplicación. Sí, se puede retomar esa explicación, así queda claro. Bien. Una es complemento de la otra, no es que una es más exigente o no. NIOSH va verdaderamente, digamos, certificar, ¿sí? Va a definir y va a clasificar los respiradores. Los certifica, los clasifica y los define a los respiradores. Sea respiradores descartables, sea respiradores reutilizables, ¿sí? Sea equipo autónomos, sea líneas de aire. Todo lo que tenga que ver con respiradores, NIOSH certifica, califica y define. Y OSHA lo que va a hacer básicamente es, digamos, trabajar en la evaluación del desempeño de ese producto, ¿sí? Ver en el desempeño en campo, va a definir límites de tolerancia permisible, el PEL, el TLB, es decir, va a decir, bueno, esta es la concentración máxima de un contaminante para que vos puedas trabajar con un respirador descartable. Esta es la concentración máxima de un contaminante para que vos puedas trabajar con un respirador reutilizable. A partir de esta concentración vas a tener que ir a un respirador, un suministro de aire, ¿sí? Son complementos uno de otro, no es que uno es más o menos que otro, ¿sí? Es más, normalmente ustedes en el certificado, ¿sí? Que se emite del producto homologado, del producto certificado, normalmente aparece NIOSH. OSHA va a aparecer básicamente, ¿sí? Cuando yo tenga que analizar el riesgo al cual contaminante yo me estoy enfrentando, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, Ale? Tenía el micrófono apagado. Bien. Hay una cuestión de Alfonso, una duda. Dice, una duda, respiradores descartables a base de carbón. Aclarame esa duda. Mencionaste que no sirve para gases y vapores. Correcto. Está buena la pregunta, ¿sí? Básicamente un respirador descartable tiene una pequeña capa de carbón activado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con una pequeña capa? Básicamente es una capa que tiene un peso estimado, ¿sí? De 10 gramos, 5 gramos, ¿sí? De acuerdo al respirador. Y un cartucho, ¿sí? Para químico, tiene un peso de 70 gramos, ¿sí?
Fíjense la diferencia solamente en peso, ¿sí?, que estoy teniendo de carbón activado para la absorción de químicos. Un respirador descartable, ¿sí?, tiene tela no tejida para partícula y una pequeña capa de carbón activado para olores molestos, ¿sí?, pero no para gases y vapores. Y NIOSH lo deja muy claro en el proceso de certificación. La capa de carbón activado que traen los respiradores descartables es para olores molestos, no es para gases y vapores. Para gases y vapores tenemos que ir a lo que es cartuchos, ¿sí?, cartuchos para químico, que tienen mayor cantidad de carbón activado, por consiguiente tienen mayor capacidad de absorción de químico en el ambiente, ¿sí? Es básicamente esa la diferencia. Acá Roberto nos pregunta, eficiencia versus vello facial. Es importante esta diferencia. Sí, por favor, comentalo. Sí, no, decílo. No, básicamente, Roberto, lo más importante es que ante la utilización de un producto de certificación, un elemento de respiración, no debe haber ningún tipo de vello, porque por mínimo que sea, ¿sí?, hay diferentes medidas de vello, el contaminante la partícula o el contaminante químico puede ser que pueda introducirse al canal de respiración de la persona, con lo cual se recomienda absolutamente nada. De hecho, cuando se hacen las pruebas, el FIS test, cualitativas o cuantitativas, se solicita que el operador no cuente con ningún tipo de barba ni de un día, ni de 2 días, ni de 3 días. Por mínimo que sea, aunque sea no sé, un pequeño vello de un día al otro de haberse afeitado, el contaminante está comprobado que puede ser introducido en las vías respiratorias. Es importante aclarar, en base a lo que Ale está mencionando, que estamos hablando de micrones, ¿sí?, partículas de micrones, lo cual, o gases con micrones, lo cual, si no existe sello perfecto a la cara, el contaminante va a pasar. Entonces, sí o sí no puede haber vello facial en el rostro de la persona, sí o sí. E incluso si la persona tiene una deformación muy grande en la cara, ¿sí?, por X motivo, tampoco podría utilizar protección respiratoria, ¿sí? No es eficiente la protección respiratoria. Ahí vi una preguntita que hizo Rommel, ¿sí? Mi pregunta es sobre normativa europea y la americana. Por un lado está NIOSH, ¿sí?, normativa americana, y por el otro lado lo que es normativa europea, ¿sí?, lo que es las EN, ¿sí? Básicamente, el proceso de certificación hay una pequeña diferencia, ¿sí? No es exactamente igual el proceso de certificación, obviamente las dos se ensayan en el laboratorio y básicamente clasifican y definen, ¿sí?, y evalúan los respiradores. Para lo que es NIOSH, para lo que es americana, es lo que mencioné durante la presentación. Para lo que es normativa europea, se definen en PFF, ¿sí? Factor de protección, ¿sí?, básicamente, de cada respirador. Tenemos PFF1, PFF2, PFF3. Si lo queremos comparar de alguna manera, podemos llegar a analizar el PFF1, está por debajo de un N95, un PFF2 igual a el N95 en la eficiencia de filtrado como mínimo, ¿sí?, y un PFF3 sería un P100, un N100, es la máxima eficiencia de filtrado para lo que es normativa europea. A diferencia de lo que es normativa europea con lo que es NIOSH, con lo que es normativa americana, la normativa americana es como que desglosa mucho más, ¿sí?, las certificaciones de los productos. Lo que es normativa europea de alguna manera agrupa mucho más esta certificación de los productos. ¿Está? ¿Cómo se regula, Néstor Alfaro? ¿Cómo va, Néstor? ¿Cómo se regula la normativa de Estados Unidos y europea con la Argentina? Bien. Punto importante para Argentina. En Argentina no hay laboratorio. Voy a hacer mención que en Chile hay laboratorio, pero en Argentina no hay laboratorio de certificación, ¿sí?, para lo que es productos respiratorios. Lo cual, todos los productos respiratorios que ingresan a Argentina van a tener o certificación de Europa o certificación de NIOSH, es decir, de Estados Unidos. Y Argentina valida esas certificaciones porque en la Argentina no hay laboratorio de certificación.
decir, adopta lo que es normativa de Estados Unidos o normativa europea, porque como no tenemos ente para poder certificar el producto en Argentina, sí o sí lo tenemos que validar contrastando otra normativa. ¿Sí? ¿Cuentan con algún dispositivo para mejorar la comunicación en ambientes ruidosos? Sí, contamos. Eso es protección auditiva. ¿Sí? De última, Roberto, ahora después voy a poner de última mi contacto, te voy a pasar mi contacto y escribime, no hay ningún problema. ¿Sí? No, Yo comentaba que al final de la presentación vamos a dejar los mails y teléfono de contacto de cada comercial por zona y por región para que podamos ya individualizar cada pregunta, dar una respuesta mucho más amplia con información documentada o, bueno, alguna charla que se necesite mayor amplitud de respuesta, se puede hacer un Zoom, coordinar una reunión, no hay ningún problema. Básicamente acá lo que buscamos es evacuar de forma preliminar las preguntas que puedan surgir y posteriormente hacer un trabajo más personalizado e individualizado y dar una mejor respuesta. Correcto. Bien, ahora la idea es hacer un pequeño jueguito, ¿sí? De quizzes. Le vamos a pedir, bueno, ingresen con el celu, incluso con la compu pueden ingresar o con una tablet. Buscar en Google lo que es quizzes, pongan Join and Game, ¿sí? De quizzes. Ahora yo voy a compartir la pantalla y va a aparecer un código, ¿sí? Un segundito. Les adelanto el premio para que se esfuercen mucho, que es una gigantografía de César Verbel. La gigantografía de que como quedé tildado, digamos, en el... Claro, exactamente. Son momentos, digamos. digamos. Esa gigantografía. Bueno, ahí ingresan a joinmyquiz.com. El código que tienen que ingresar es 832900. Les pedimos que ingresen con nombre y apellido completo. Ahí ya están ingresando. Bueno, ingresó un Luis ahí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Agustina. Nombre y apellido completo, más que nada porque los primeros 3 van a tener premio, por supuesto. Ya veremos después cómo hacemos para llegarle. Si no ponen sus nombres completos y apellidos y ganan un premio, lamentablemente no va a poder ser enviado. No tenemos forma de enviarlos. Exacto. Ahí esperamos unos minutitos que se sigan inscribiendo. Van a ingresar en el Google, van a poner quizzes, ¿sí? Y después van a poner joinmyquiz.com y les va a pedir un código 832900, ¿sí? Son 10 preguntitas, básicamente lo que estuvimos viendo ahora, protección respiratoria. La gigantografía viene con boina, ¿no? ¿O no? Yo creo que la última se te hizo, sí. Más que todo por el frío, ¿viste? Para que no tome frío la gigantografía y no te despeines. Entramos en mayo, puede hacer mucho frío, así que vamos con una boina. ¿Repetís el código, por favor, César? Sí. Más arriba. Ahí está. 832900. accidentepablo@hotmail.com. Una creatividad absoluta ese, ¿eh? Sí. Bien. 2 minutitos más y ya arrancamos. 07, ¿te parece? 1907. Perfecto. Dale. Sí. Recuerden que el código es 832900. ¿Sí?
Quedan apenas unos segundos. Y si no le damos iniciar. ¿Estamos? Unos segunditos más. Un segundito más. Johnny no puede entrar, dame un segundo. A ver. Johnny, fíjate repito el código. 83. Sí. 832900, el código. Victoria nos pide un segundo más. El reloj de arena, no sé si te lo permite, César. 2 segunditos podemos esperar. 2 segunditos podemos esperar. 2 segundos más, ok. Un segundo. Johnny Molina Mesa no me permite ingresar el código. Fíjate de ingresar de vuelta, ¿sí? A la página de Quizzes. Intentamos que Johnny pueda acceder y luego Roxana ingresó. Jessica nos dice que esperando a que el anfitrión empiece, me dice a mí. Bien. Creo que estamos entonces. Johnny, ¿pudiste entrar ya? Sí, sí. A ver, Victoria. Igual, Jessie es Jess, ¿no? Entiendo que si no puso el nombre completo. Olvídate. Sí, sí, tal cual. Y gana, lamentablemente, el premio se va a donar al puesto siguiente. Exacto. Bueno, ¿estamos? Podemos dar inicio, ¿eh? Bien. Comentario antes de arrancar, para que todos escuchen. Cuanto más rápido respondan... ¿Sí? Johnny no puede acceder. A ver, Johnny, fíjate si podés ingresar nuevamente al link Quizzes, coloca el... En el buscador ponen joinmyquiz.com y le va a pedir el código. No quiero apurar a nadie, pero quedan exactamente 23 segundos. 22. Aclaro, mientras tanto, voy aclarando. Cuanto más rápido respondan, más puntos suman, ¿sí? Y obviamente quien responda más respuestas correctas, más rápido, más puntos suma, ¿sí? Entonces, creo que estamos en condiciones, ¿vale? Sí, vamos a avanzar. ¿Listo? Así nos demoramos el resto. 2, 1. Las preguntas le van a aparecer, ¿sí? En la pantalla acá y ustedes van a poder responder, ¿sí? Las opciones en su teléfono, tablet, PC, ¿sí? 3, 2, 1, vamos. Suerte para todos. Yo creo que vos tenés la posibilidad de ser un gran relator de este partido. De esta partida, perdón. De esta partida. Todavía no respondió nadie, ¿eh? ¿Qué pasa? Está muy lento. Ahí vamos. Ahí arrancó. Se abrió la gatera, ¿eh? Se abrió la gatera. Salió para el lado de precisión. Estamos... Bien. Hay muchos que respondieron en rojo. Hay que tener fe que toda carrera se puede revertir sobre la línea. Sí, tal cual. Acá no. Creo que alguien que empieza con J debería tener una. ¿Vos decís? Una pequeña ventaja, ¿no? No quiero decir el nombre, pero. Igual ese JCMC. Digamos, si gana, no. Olvídate, digamos, ¿no? Si no sabemos quién es JCMC. Yo tengo a mi alumno que está medio
medio caído mi alumno. ¿Qué pasó? ¿Está perdido, decís vos? Yo le tengo mucha fe a mi alumno, ¿eh? ¿Qué pasa, mi alumno? Llevamos un 39% de precisión, 109 puntos. Vamos los chicos que faltan responder abajo. A ver cómo viene mi pupilo. ¿Qué pasó, mi pupilo? ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasa, Alfredo? Me estás haciendo quedar mal. Ahí Wilfrido nos informa que no pudo acceder, que no lo deja jugar. No sé si es una cuestión de que no pudo acceder o de que no puede responder. Exacto, lo más probable es que no ha podido entrar bien. A ver, baja un poquito la... A ver, subí un poquito más. Micaele viene con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está subiendo pero muy lentamente. Bien, vamos, Alfredo, vamos. No quiero dar tu nombre, Alfredo. Y Juan Carlos nos dio el nombre completo y apellido. Juan Carlos. Exacto. El jugador JCMC es Juan Carlos. Juan Carlos, bien. Viene ahí, viene luchando, ¿eh? Viene luchando por el primer puesto. Unos minutitos y ya finalizamos, así que los que falten. ¿Qué pasó con mi pupilo? ¿Qué pasó con mi pupilo? Por favor. Puede fallar, ¿Qué dijo pasó con Susana. mi pupilo? Ahí viene Néstor, muy bien, Néstor, Vamos, Néstor, te tengo fe. Sí, hay un cambio en el último momento, ¿eh? Se están modificando las posiciones, ¿eh? Juan Carlos, muy bien, Juan Carlos quedó ahí Ahí falta una pregunta. a escasos centímetros de la llegada, ¿eh? Sí, Primer quiero ver. Estaba Néstor el Fabro acá. Bien. Viene bien Néstor. Lo quemé a Néstor. Venía bien y respondió. Pero yo intuía que los primeros puestos iban a ser ocupados por JJ. Pero me parece que... ¿Qué pasó con JJ? JJ. Podemos ir ya finalizando, ¿no? Sí. Acá tenemos otro más. Ahí está, viene sumando Romel. Ojo con Romel que viene ahí. ¿Quién falta? A ver, Una vez que finalice, no quites el... No, sí. Foto, sí puedo sacar. Néstor viene respondiendo ahí. ¿Quién más falta? Erika. Luis Alberto. Jess. Tina. Creo que ya... Acá esperamos 2 minutitos que faltan dos. Estos dos y bueno, el otro. Vale. Y aparte le tengo una fe bárbara, Alfredo. Viene a Néstor. Viene firme Néstor. Néstor hizo una movida, un paso violento en la carrera, ¿eh? Sí. No, aparte preguntó. Es una muy buena pregunta. Bueno, mira, pará, se puede modificar el podio en la última vuelta, ojo, Sí, tal cual. Ojo, es muy probable la modificación del podio, Y acá abajo ya respondieron todos. Sí, ya estos no llegan. Tenemos que responde Alfredo acá. Ay, le pifió en la última respuesta. No te puedo creer. Sí, quedó ahí. No te puedo creer. Tercero, cuarto quedó.
Bien, Melissa, última que responde. Y ahí cerramos. Cerramos en 3, 2, 1. ¿Terminamos? Dale, no me saques el podio, poneme el podio, por favor. Subime un poquito más el podio. Ahora, un segundito que ahí finaliza. Y ya. Un segundito. Ahí va a aparecer los ganadores. Felicitaciones. JMC, Alejandro y Juan Carlos. Para que voy a bajar un poquitito. JCMC. Perfecto. Ahí. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Déjamelo ahí. Un segundo nada más. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, tenemos la gigantografía. Exacto. Por Alejandro Álvarez. Y la boina. Y la boina, exactamente. Con boina, exacto. Ahora sí. Bueno. Sí. Desde ya, muchas gracias por el tiempo. A los 3 que ganaron, sí, les vamos a estar haciendo llegar ahí un presente. Gracias por el tiempo. Y bueno, comentarles que vamos a estar continuando con estas charlas, ¿sí? Seguramente con otro tipo de protección y demás. Así que bueno, lo que necesiten a disposición y gracias por el tiempo. Gracias, Ale, por... Juan Carlos, un agregado, Juan Carlos Mejía es de Colombia. Si quiere podemos llevar personalmente, no hay ningún problema. Correcto. Simplemente que nos pase la dirección, nos espera con alguna margarita o algo y nosotros vamos sin ningún inconveniente. Exacto. Sí, a Cartagena podemos ir, no hay ningún problema. Exacto. Después les vamos a enviar un correo a cada uno de los participantes, de los ganadores. Nos ponemos en contacto y vemos cómo lo podemos gestionar, pero quédense tranquilos que va a llegar. Gracias por el tiempo. Compañeros, por todo. Gracias a todos por la participación, el tiempo que se tomaron a escuchar a César. Y bueno, en la página tienen todas las formas de comunicación. Algunos ya me conocen a César también, así que estamos a entera disposición. Igualmente después le vamos a estar mandando mails con información y demás, como para que también queden los registros, los contactos y obviamente duda lo que necesiten. Gracias por el tiempo.